Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:05. Bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca el análisis a profundidad de los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy arrancamos semana con un tema denso, pero un tema muy interesante. Si uno quiere tener una opinión sobre el tema de las finanzas públicas, no se puede perder el programa. Aprenderemos mucho además esta tarde, pero por supuesto hay noticias en agenda con las que empezar este programa de hoy. Recuerden, nos pueden escuchar 93.5 FM en vivo, www.monumental.co.cr. También nos pueden observar esta noche a partir de las 8 de la noche en Canal 2. Y quiero saludar a mis compañeros que hoy están aquí conmigo. Alexander Rivera, nuestro jefe de información. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Randall, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que escuchan Matices a esta hora y los que nos ven también en Canal 2. Un placer estar con ustedes en inicio de semana. Hoy es lunes, ha sido un lunes con bastantes informaciones y otras que ya les vamos a contar más adelante. Hoy venimos a analizar un tema muy interesante y del que estoy seguro les va a gustar bastante. Isel, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Ahora sí, muchas gracias a todas las personas que nos siguen a esta hora. Iniciamos semana, como dice Randall y como dice Alexander, con un tema que es un poco complicado, pero sabemos que con el espacio tan amplio que vamos a tener hoy, usted lo va a comprender y sin duda va a tener una mejor visión sobre la situación que vamos a tratar hoy. Y así vamos a arrancar una serie de programas que sabemos que les va a interesar a lo largo de toda esta semana. Sí, esta semana va a estar muy intensa y va a estar muy interesante, pero bueno, igual de interesante e intensa que está la agenda nacional. Empezamos con un repaso de las informaciones de las últimas horas. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, hace una cadena nacional en donde hace una mezcla entre resaltar los logros en los primeros 10 meses de su administración, en hacer un reclamo directísimo, ni siquiera es un reclamo, digamos, ahí pasado, es directo a la prensa nacional. Y bueno, ha logrado, siento yo por lo menos, el objetivo que no estaba buscando. Él estaba intentando poner la lupa sobre los logros, porque los medios, dice él, no ponemos la lupa sobre sus logros. Entonces, lo que desencadenó es que pusiéramos la lupa en los reclamos. Entonces, dice que está detrás de un acoso mediático, dice el presidente Solís. Así lo dice don Luis Guillermo Solís, que hay un acoso mediático. Pero bueno, si es el mismo acoso al que él se refiere, yo creo que también se refería así don Abel Pacheco. Y doña Laura. Recordará usted los constantes derechos de respuesta que enviaba don Rodrigo Arias a Telenoticias, cuando estaba doña Pilar Cisneros. Doña Laura Chinchilla en un momento también habló de ese acoso mediático. Y yo creo que quienes están en el poder muchas veces confunden que la prensa no está para hacerle porras al presidente que está de turno en Zapote, sino precisamente para ser críticos. Vieras que para eso hay una partida que hoy vamos a ver. Hay una partida grande, muy grande de hecho, que se llama, ya te voy a decir porque a mí me llamó la atención mucho, se llama propaganda y publicidad. Hay una partida enorme. Pero ¿para qué? Perdón, ¿para qué partida si no hay estrategia? Usted puede tener billones de colones, ¿y la estrategia qué? Pero ahí está el detalle. Hay algo también, decía yo que la prensa no puede ser porrista, pero sí hay que reconocer algo, y es que aquí en Costa Rica los medios de comunicación somos excesivamente pesimistas y privilegiamos las noticias malas. Dichosamente no es en Noticias Monumental porque por la línea editorial que nosotros tenemos, pero ciertamente aquí las noticias malas es a toda hora. Bueno, pero es que hay una cosa que se llama valores noticia, que es muy complicado de explicar, pero que tiene que ver con, vamos a ver, si el gobierno hace algo que prometió, ¿qué es? Es la normalidad, debiera ser, ¿no?
Entonces, la prensa que informa las anormalidades o los sucesos que rompen la cotidianidad. Y para Entonces, eso, de hecho, emitimos noticias cuando ellos sacan los planes nacionales de desarrollo, donde ahí dice que lo que van a hacer. Si con el plan nacional de desarrollo, la gente sabe que el plan nacional de desarrollo está incluido en sus objetivos. Bueno, Entonces, vea lo ¿para qué mal usado. estar reiterando eso siempre? Vea lo mal usado. Ayer tenía el presidente 5 minutos. 5 minutos para decir lo que gustara, hacer el repaso de los logros, y los usó 1 minuto para dar los logros y 4 minutos para reclamar la cobertura de esto. Yo lo decía esta mañana, además, Alex, en redes sociales, siguiendo tu misma línea, los medios de comunicación no somos la caja de resonancia de las buenas noticias de una administración. Tampoco tenemos por qué informar nosotros lo que el gobierno quiera, y no hablo de la administración Solís Rivera, hablo del gobierno cualquiera que esté. Y es una dinámica aquí que sí hay que aceptarlo, que la mayoría de los gobiernos, no solo el de Luis Guillermo Solís, tardan en entender cuando están en el poder. Los primeros 2 años de doña Laura era exactamente el mismo reclamo que hoy. El presidente Solís, pues igual, el presidente Arias igual, el presidente Pacheco igual, todos igual. El mismo año es la reclamadera, la prensa de... Es que ustedes no cubren buenas noticias, es que ¿dónde están los logros? Es que ustedes son muy pesimistas. Pero en campaña, los mismos que en este momento están criticando a la prensa decían, ay, no, es que la prensa está informando que tienen que informar, y es que usted es el que está haciendo las cosas mal. Y es que en campaña hasta nos llamaban para decirnos, ¿sí? mira, no tenés un ¿Por espacio qué? para esto. Alex, porque la dinámica de la digamos, ¿qué hacen ellos cuando son candidatos? Buscan solo buenas mayor... obras, ¿no? Sí, sí. Entonces de ahí uno informa lo que hacen. Ya cuando son gobiernos es diferente. Es una dinámica un poco complicada, pero bueno, ninguna de nuestras críticas ha sido ácida. No. ¿Sabe quién sí hizo una crítica ácida, Alex? ¿Quién? ¿Quién? Vamos, escuchamos a Ligia pero Fallas. presentémosla. Bueno, sí. Preséntela usted la entrevistó, preséntela Sí, usted. doña Ligia Fallas, precisamente por esta cadena nacional que hace el presidente Luis Guillermo Solís, lo tilda a él de vendepatrias. Vendepatria, le dijo una diputada. Una diputada a la Asamblea Legislativa le dice al presidente Solís, vendepatrias, porque dice ella, todos los logros que señala el presidente en esta cadena nacional son una burla para el país, y el principal que ella menciona es la terminal de contenedores en Muén. Escuchémosla. Vamos a ir a doña Ligia Fallas. Lo que señala como logros la entrega que está haciendo de nuestros muelles, con una destrucción perversa de nuestros recursos naturales. Eso es ser uno vendepatrias y venir todavía encima a ponerlo como si fuera un gran logro. Esa fue la reacción de doña Ligia cuando le preguntó a Alexander que qué pensaba de la cadena de ayer. Así es. Y hay más audios que pueden escuchar ustedes en nuestra página en internet. Y escuchémoslo, no hay problema. Bueno, escuchemos también. a doña Ligia de nuevo, porque desde por sí son cortitos. Vamos a escuchar a doña Ligia. Cuando entregamos lo nuestro es un vendepatria. Porque yo entiendo esas empresas extranjeras, esas grandes corporaciones, filibusteros que vienen del extranjero, pero vendepatrias nacionales no tienen ninguna justificación. Y yo sé que esto viene desde la gárgola de Oscar Arias, pero que este gobierno lo sigue manteniendo, y este es el gobierno del cambio, el cambio que más de 1.300.000 personas en Costa Rica creyeron que se iba a hacer ese cambio. Entonces, a esas personas deberían demostrarles que en realidad está haciendo el cambio, no ese continuismo, y no el venir todavía en forma más acelerada y atropellada a entregar la patria, a entregarla. Tiene inmunidad, ¿verdad, doña Ligia? Claramente. Sí. Claramente. Sí, hay que ver qué es lo que dice el presidente Luis Guillermo Solís, porque finalmente es una diputada electa a la Asamblea Legislativa, y bueno, que una diputada le diga vendepatrias al presidente no deja de llamar la atención. Bueno, pero no fue el único diputado que reaccionó sobre el discurso. Todos reaccionaron mal. Todos reaccionaron. En realidad es una estrategia que uno, bueno, no sé si es una estrategia, pero si fuera una estrategia, uno piensa que le salió al revés. Ajá. Yo he visto en todos los medios de comunicación la nota sobre la cadena, ni siquiera cita los logros. Es el reclamo que hace el presidente Solís. Y ahí hay que hacer énfasis. No es la prensa el que está opacando los logros que él dijo en la cadena, que en realidad, perdóneme, pero yo no recuerdo. No, sí, Es el mismo, pero es el mismo el que le presta mayor atención a los ataques a la prensa. Entonces ahí es él el que tiene la culpa. Luis Guillermo Solís, al darle más énfasis a los ataques que recibe la prensa, pues está minimizando sus propios logros él mismo. Claro, el presidente cayó en lo que reclama, ¿no les parece? Sí. Minimizó los logros y exaltó las contradicciones. Sí.
Y hay un dicho, el que se enoja pierde, ¿verdad? Sí. Se vio enojado el presidente, se ve enojado a veces cuando le hacemos preguntas en la prensa. Bueno, de ahí habrá que esperar a ver qué sigue de todo esto después de esta cadena nacional. Bueno, evidentemente no será resaltar lo que el presidente quería que resaltemos, pero bueno, ahí está una ceñita más de parte de la prensa al gobierno en el sentido de que necesita mejorar sus procesos de comunicación muy claramente. ¿Alguno de ustedes tiene algún elemento más de actualidad? Bueno, básicamente lo que nos contaba Isel Martínez también, en el micro, la Defensoría va a entregar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe de situación en que está el Estado ante la sentencia de el caso de la fecundación in vitro. Esta es una información que ha trascendido en los últimos minutos. Y sí. Otra que nos contaba Isel también, en la Asamblea Legislativa, un grupo de organizaciones ambientales va a presentar una acción, ¿verdad? Mecanismo en ese sentido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la contaminación del agua en Costa Rica. Ya vamos a tenerlo. Es muy interesante y muy valiente lo que hace la defensora de los habitantes, porque el único informe que le podemos entregar a la Corte Interamericana es que estamos en incumplimiento. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la fertilización in vitro. Lo cierto es que se nos está retroalimentando aquí el audio del canal interno que teníamos ahora sí. Decía que ¿en qué estado estamos? En violación de una sentencia de la Corte Interamericana. Podemos estar o no de acuerdo con el tema de la fertilización in vitro, pero hay una sentencia de la Corte y punto. Sí, Final. Y se ha visto una asamblea legislativa, y aquí vale la crítica, que no se ha interesado en el tema. Ya hay un año el pero tema no de fecundación in vitro. Está cayendo en un acoso mediático también contra los diputados. El tema de fecundación in vitro no se ha visto avance en la asamblea legislativa. Es como en general los temas sociales. Sí, pero el tema, sí, con toda la razón, pero fecundación in vitro, que ya hay una sentencia, ningún avance en la asamblea legislativa desde que ingresaron los nuevos diputados. Lamentable, por supuesto, que no haya ningún avance teniendo una sentencia. Y es que ya no es si estamos de acuerdo o no, es que ya hay una sentencia, sí, ¿verdad? Ya no es que el presidente se pueda oponer porque hay una sentencia, ¿verdad? Cada quien tendrá su propia opinión y los diputados deberían de respetar a las mayorías que están en el Congreso. Si hay una minoría que se opone, que se oponga, pero que deje que se apruebe. ¿Usted se acuerda cuando uno era más joven y menor de edad y le decía, y uno intentaba alegarle a la mamá que me deje hacer esto, que me deje hacer el otro, ¿verdad? ¿Cómo terminaba la mamá diciéndole? No, ¿por qué? Porque yo soy la mamá. Bueno, la Corte Interamericana es la mamá en derechos humanos, ya punto. Ahí no hay nada más que discutir. Sí. Tenemos que cumplir. Sí, y además la sede está aquí en San Pedro. Es realmente indignante que Costa Rica entre en una violación a una sentencia de la Corte cuando la tenemos aquí, y la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración la Convención Americana de los Derechos Humanos, se llama el Pacto de San José. Sí, fue firmada aquí. Y ahorita nos dicen, bueno, quién sabe de qué nos van a decir algunas personas en redes que promovemos la fecundación in vitro. No, es que ya hay una sentencia y tenemos que respetarla. Ya, yo creo que ya la discusión de que si estamos a favor o en contra ya no viene al caso. O sea, ya tenemos los que estén a favor o los que en contra tienen que tener fertilización in vitro y punto. Eso es lo que dice la Corte. Exactamente. Ahí sí entra lo que muchos políticos dicen: las resoluciones no se discuten, se acatan. Claro, pero es que hay otros que dicen, yo respeto, pero, ¿usted uno le pregunta a ¿usted qué le parece esa decisión de la Sala Cuarta? Yo la respeto, pero hay que respetarla ya. Pero deberían ser responsables los diputados. Sí. Ellos son los principales para que este proyecto avance o para que este proyecto no avance. Ellos deberían responsabilizarse por el no cumplimiento de esta sentencia, principalmente los que se oponen. Sí, sin duda. Pero bueno, agotado el tema los temas de agenda, vamos con el tema de fondo. La Contraloría General de la República hace un documento muy interesante, que yo espero con todo el corazón que la clase política lo lea, porque a veces pasa igual que el informe Estado de la Nación, que es muy rico en datos, lo leemos los periodistas, pero en la Asamblea parece que pasa desapercibido. Que ya nos dijeron algo. No, es que aquí están diciendo en Twitter, JDL, ajá, la tiradera está fuerte y monumental. Se puso bueno esta carajada, hace palomitas y sube el volumen. Bueno, para eso está Matices.
Les decía que la Contraloría General de la República hace un documento que es un análisis de los presupuestos públicos 2015. Recuerdan que el 2014 fue el año en el que más históricamente se discutió el presupuesto nacional. Y aquí hablábamos y decíamos, mucho ojo, que no todo el presupuesto pasa por la Asamblea. Por ahí pasa, en esa polémica que se hizo, pasaba un 60% más o menos del gasto que hace el país. El otro parte fuerte de los presupuestos pasa por la Contraloría General de la República, que emite un documento muy interesante y que hoy vamos a hablar con don Federico Castro. Él es gerente del área de servicios de la Administración Financiera de la Contraloría General. Don Federico, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por permitirnos compartir los resultados de este informe sobre los presupuestos públicos que se ejecutarán en el año 2015. Es un documento muy importante porque brinda información para una mayor comprensión de los presupuestos del sector público. Además, procura servir de insumo para la toma de decisiones en los ámbitos de la gestión y el control de la hacienda pública y principalmente también contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas. Don Federico, nos permitimos llevar esta conversación de hoy en la tarde en el mismo orden en que establecieron ustedes el documento, ¿verdad? Primero desde un tema macro en presupuesto, después entrando un poco al gasto, a las características del gasto, para terminar en instituciones que creo que ustedes les llaman datos relevantes o presupuestos relevantes en la administración. Entonces empecemos por lo macro. En lo macro la Contraloría analiza el programa macroeconómico del Banco Central, ¿verdad? Y entonces genera datos que ya están en el programa macroeconómico, un crecimiento de la producción proyectada de 3.4% en 2015, de 4.1% en 2016, una inflación de 4 más menos 1 en 2015 y 2016, un panorama internacional que pasa por los precios bajos del petróleo en este instante, por una pretendida estabilidad cambiaria, por un déficit fiscal cercano al 5.7 en 2015 y 6.6 en 2016, y financiado este déficit por emisión de deuda externa y títulos de mercado interno. Pero ustedes hablan de que así como está el presupuesto tiene presiones internas y externas. Dentro de las internas está la presión que existe en las tasas de interés, don Federico. Sí, asociado un poco al riesgo externo, existe la posibilidad de que en Estados Unidos eventualmente se pueda producir una elevación de las tasas de interés en el segundo semestre. Esto dependerá de cómo se vaya comportando la economía internacional. Si eso se produjera, como lo señala el Banco Central, eso constituye un riesgo importante para nuestro país, dado que eso tiene una repercusión en una economía que es pequeña y abierta como la nuestra. Don Federico, en la práctica, ¿en qué influye? Si suben las tasas de interés en Estados Unidos, ¿en qué influye en Costa Rica? Bueno, podría implicar que algunos recursos que hoy están en inversiones en nuestro país busquen tasas mayores en Estados Unidos y eso pueda ocasionar una salida de recursos hacia otras economías. Ahí lo importante también es que el Banco Central ha anunciado una serie de medidas precisamente para buscar un blindaje en este sentido. Ahí estamos hablando de que le ha dado una cierta estabilidad al mercado cambiario. Ha anunciado una compra un programa de compra de divisas, por ejemplo, y está prevista también una emisión de eurobonos de $1.000 millones para este año 2015. De hecho, cuando uno analiza la primera parte del informe, entenderá que ninguno de nosotros tres es economista, y yo quería preguntarle algunos aspectos. En el tema del déficit, ustedes señalan que la deuda del gobierno crece 3% del PIB hasta llegar a 39,3%, que la deuda pública consolidada es de 57% y que podría llegar a 60% en 2015. Ayúdenos a bajar esta idea de la deuda pública y de cuánto alcanza el PIB y por qué esto es peligroso, don Federico. Sí, el gobierno, para financiar el faltante entre ingreso y gasto que tiene, que es lo que llamamos el déficit, acude al financiamiento. Ha sido interno y externo con los eurobonos. Esta deuda del gobierno
ha venido en ascenso en los últimos años, ha llevado una ruta de insostenibilidad, más o menos creció 3 puntos, como usted lo señala, del 2013 al 2014, hasta ubicarse en un 39%, y podría aumentar un tanto similar en el 2015. Eso llevaría la deuda del gobierno hasta un porcentaje superior al 40%. Este porcentaje ya el propio Banco Central, digamos, ha señalado que este es un porcentaje que le crea mucha presión, digamos, al erario público, y se ha demostrado, digamos, con experiencias de épocas anteriores. Entonces, el déficit fiscal, que es la diferencia entre ingreso y gasto que tiene el gobierno, produce que al acudir al endeudamiento, esta deuda vaya en ascenso, y esto debería racionalizarse, tratar de contenerse hasta donde sea posible, en 2 vías: por un lado la contención del gasto público, y por otro lado en procura de un aumento de los ingresos que obtiene el Estado. En palabras muy sencillas, quisiera decir 60% de deuda pública del PIB, que si agarro el caso de una persona, Randall Rivera, significa que mis deudas alcanzan el 60% de mi salario. Sí, exactamente. En el caso del país, de lo que produce internamente, sus deudas alcanzan un 60%, y hay niveles que ya pueden resultar inmanejables para el Estado. Ahí era donde yo quería llegar, porque menciona este informe que continúan las finanzas públicas reflejando un importante desequilibrio que atenta contra la sostenibilidad de la deuda pública. Así es. Para citar, digamos, los componentes del déficit y que generan la deuda, por ejemplo, los ingresos del gobierno han estado estancados en el orden del 14% en los últimos años, y la carga tributaria alrededor de un 13%. Estos ingresos han mostrado pues cierto agotamiento, ¿verdad? Y además ha habido transformaciones en la economía. Esta economía se está transformando a una economía de servicios. Ha venido disminuyendo actividades como la manufactura y los servicios proporcionalmente al tamaño de la economía, que son las que mayoritariamente aportan ingresos al Estado. Entonces, hay una actividad de servicios que ha venido creciendo, pero que en gran parte no está pagando impuestos de la renta, por ejemplo. Eso significa entonces que los ingresos se mantienen estancados, muy estables, alrededor de un 14%, mientras los gastos siguen creciendo, y eso evidentemente cada vez genera una brecha mayor entre ingresos y gastos, que hay que financiarla acudiendo a la deuda, sea interna o externa. Y reitera la Contraloría la necesidad de adoptar las acciones precisamente para contener esta situación. Así es, la Contraloría desde hace ya varios años viene insistiendo que es muy importante adoptar medidas tanto en el lado de los ingresos como en el lado de los gastos públicos. A nivel de los gastos hay que revisar gastos y programas que hayan cumplido su propósito, que resulten innecesarios. Es necesario revisar, por ejemplo, la materia de destinos específicos, que son asignaciones o transferencias que se producen del presupuesto hacia ciertos fines e instituciones, para ajustarlas a la realidad económica y social del país, a las posibilidades que tiene realmente el Estado. Ahí encontramos que muchas veces se giran recursos a ciertas instituciones, se acumulan en sus superávits, no se están utilizando, y mientras el Estado se está endeudando eventualmente para girar esos recursos. Don Federico, y hasta ahora no se han visto, por lo menos en el año anterior, no se vio acciones para trabajar en la reducción del déficit. Hay medidas que se están anunciando, pero que todavía no se han concretado en proyectos de ley aprobados o en decisiones administrativas, ¿verdad? Aquí hay un aspecto que sería bonito o sería interesante que nos detalle más bien sobre la composición del presupuesto, para entender un poquito después, claro, institución por institución. Sí, tal vez contarles que los presupuestos públicos aprobados para el año 2015, tanto del gobierno central como de otros sectores, ascienden a 22,1 billones de colones. Tal vez para que se tengan una idea, porque es mucho dinero, ¿verdad? 1 billón significa 1 millón de millones, ¿verdad? En español.
Sí, y 22,1 billones equivalen más o menos al 77% del Producto Interno Bruto del país. 77. 77%, es una cantidad de recursos muy importante, ¿verdad? Destinadas a las finalidades públicas. De este total, un 36% corresponde al gobierno central, son aproximadamente 8 billones, y 14,1 billones, más o menos el 63%, son presupuestos de los sectores descentralizados municipal. Aquí estamos hablando de instituciones como el ICE, como la Caja, como el AIA, etcétera. Y del sector municipal, pues evidentemente todas las 81 municipalidades. También hay 57.600 millones que corresponden a entidades privadas que administran recursos públicos. Por ejemplo, son transferencias que el Estado hace hacia ciertas instituciones como la Fundación Omar Dengo, asociaciones de desarrollo, etcétera, para cumplir determinados fines públicos. Esto quiere decir que de los 22.1 billones de colones, son 8 los que generaron toda esta polémica que pasaron por la Asamblea Legislativa. Así es. Y el restante 14 billones de colones son los que no tuvieron que ver esta polémica, la que los diputados no revisaron. Así y que es la que pasa por la Contraloría General. Así es. Tal vez contarles adicionalmente en cuanto a esos 14,1 billones que la Contraloría tramitó 255 presupuestos. De estos se aprobaron 176, se aprobaron parcialmente 73 y se improbaron 6 presupuestos. Un presupuesto no fue presentado como correspondía a la Contraloría General de la República, que es el caso de la Municipalidad de Punta Arenas. Y de estos presupuestos, en ese trámite se improbó la suma de 906.000 millones aproximadamente. Esto es una suma muy importante, representa más o menos un 5,6% de los presupuestos propuestos por las diferentes entidades públicas, principalmente por varias razones, entre ellas, en primer término, que se excede los límites establecidos por la autoridad presupuestaria, contraviniéndose disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo para atender la situación fiscal. También se incluyeron sumas muy importantes en lo que ya se llama presupuestariamente sumas sin asignación presupuestaria. Son dineros que están como ingresos previstos, pero que no tienen una asignación específica en el presupuesto de gastos. Esto para la Contraloría es muy importante, representó como el 50% de las sumas, y se hizo básicamente porque se considera que hay una desvinculación de los planes y presupuestos en relación con estas sumas. También se sobredimensionaron algunos ingresos que fueron improbados en varias instituciones, y ahorita podríamos ahondar, sí. Pero principalmente porque al darse esta situación la Contraloría considera que habría la posibilidad de gastos que están contemplados en el presupuesto y que eventualmente no tengan el respectivo contenido presupuestario para ejecutarse. Y finalmente hay una cuarta razón, que es que instituciones debían recibir transferencias del presupuesto que finalmente no fueron aprobadas. Por lo tanto, los recursos previstos en esas instituciones tuvieron que ser improbados. Sí, don Federico, yo intento siempre poner el ejemplo con la familia, porque por lo menos para mí, creo que para muchos más es más fácil marcarlo en pequeñito. Pero lo que usted nos acaba de decir en pocas palabras es que hay una familia que se llama Costa Rica. Esta familia que se llama Costa Rica va a tener un ingreso de 21,1 billones de colones. 22,1 billones de colones. Así es. ¿Verdad? El 60% de todo lo que la familia de esta Costa Rica produce es prácticamente lo que deben, porque deben el 60% de todo lo que producen. Pero además hay algunos miembros de esa familia, el papá o un hijo o la mamá, que resulta que van guardando plata ahí, que son los superávits estos sin ejecución, que obligan a la familia entera a endeudarse mientras estos miembros tienen guardado por ahí algún monto sin gastar. Hay algunos que acumulan y otros que tienen más necesidad, ¿sí? Como el caso del gobierno. Claro, y en medio de esto, ustedes le están diciendo a la familia que se llama Costa Rica, vean, señores o familia, es perentorio, es decir, es urgente que hagan arreglos en temas de fondo, que involucren cómo van a gastar esa plata de la familia y cómo van a recaudar, desde dónde van a ganar más. Así podríamos hacer un ejemplo, digamos, muy burdo por supuesto, pero un ejemplo
macro de cómo están en este momento las finanzas antes de entrar al contenido, a la composición del presupuesto. Así es, digamos, hay oportunidades muy importantes o necesidades o urgencias muy importantes en términos de ingresos y de gastos que siguen esperando una acción, como lo decía la señora Contralora en una oportunidad que ya estuvo aquí. El momento de las decisiones es ahora y es necesario ponerle empeño y voluntad a esto para que puedan materializarse. Hay que tomárselo en serio porque las calificaciones de riesgo que se han hecho al país advierten, ¿verdad?, de esta situación y de los riesgos fiscales de no tomar decisiones. Alex, a mí lo que me duele de esto, y ya te doy la palabra, es que llevamos como 5 informes de la Contraloría donde me acuerdo de la misma frase, escrita diferente cada uno de los informes, pero en los 5 últimos dicen es perentorio tomar medidas fiscales. Y pareciera que va a seguir ahí esa frase por mucho tiempo más. Sí, esperemos que no por mucho tiempo. Pero le quería preguntar, don Federico, de todo este presupuesto, los presupuestos públicos que alcanzan los 22,1 billones, ¿verdad? Así es. Y la parte del gobierno central, donde nosotros vimos a don Otón Solís metiendo tijera, es solo el 36%. Así y que es. Finalmente no logró los tijeretazos. Sí. Las entidades de los sectores descentralizados y las municipalidades son el 63,8%. Hay una iniciativa en la Asamblea Legislativa, creo que había sido don Mario Redondo quien la presentó, para que los presupuestos también de las entidades descentralizadas y las municipales, que son prácticamente el doble de lo del gobierno central, pasara también por el mismo proceso que está en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo vería usted esta propuesta, que sea la Asamblea Legislativa quien analice en la Comisión de Hacendarios el presupuesto de las entidades descentralizadas y también de los entes municipales, y no que sea un trabajo de la Contraloría? Sí, bueno, hay que recordar que este modelo responde, ¿verdad?, al esquema de organización que fue establecido en nuestra Constitución Política, de manera que habría que hacer algún tipo de consideración en ese sentido para llevar adelante esta iniciativa. Pero ciertamente la Contraloría sí ha mencionado la posibilidad de que algunos presupuestos importantes puedan ser conocidos por la Asamblea Legislativa. Estamos hablando, por ejemplo, el caso de los órganos adscritos o desconcentrados a los ministerios. La Contraloría General lo que ha mencionado es la posibilidad de que estos presupuestos puedan ser integrados o incorporados al presupuesto de la República bajo el alero del Ministerio Rector, de manera que sea más factible ejercer por parte del Poder Ejecutivo las funciones de dirección, coordinación y vigilancia. Esto es una posibilidad que existe, la Contraloría ya lo ha planteado a la Asamblea Legislativa en algunos documentos, y hay por ahí iniciativas que están recogiendo esto, de manera que existe la posibilidad de que algunos presupuestos pudieran eventualmente ser conocidos por la Asamblea Legislativa. Hay otros que requerirían, digamos, una reforma constitucional, puesto que, ¿verdad?, desde la misma Constitución está establecido, digamos, el hecho de que sea la Contraloría la que los conozca, en caso de las instituciones autónomas y semiautónomas. Aquí hay otro matiz importante que tiene mucha relación con la pregunta de Alexander. Vean, una parte de este informe de presupuestos públicos de la Contraloría dice que 10 instituciones o títulos abarcan el 67% de los recursos. Menciona a la Caja en primer lugar, también menciona al Ministerio de Educación Pública, y dice en otra parte también dentro de la misma página relacionado a este tema que la Contraloría ha señalado la importancia de una discusión técnica y crítica sobre el diseño institucional del Estado, en la que se deben tener en cuenta aspectos como la naturaleza jurídica de las instituciones, las economías de escala, la duplicidad de funciones, la descentralización de funciones, así como los criterios económicos, eficiencia y eficacia. Voy a citarle algunos ejemplos que pueden ser importantes. Digamos, hay sectores, por ejemplo, en cultura, en ambiente, en mismo obra pública, ¿verdad?, donde existen varios órganos adscritos a un ministerio que tienen diferentes presupuestos, y cada uno de ellos en su estructura tiene un área administrativa, un área financiero contable, una proveeduría, ¿verdad?, de manera que esto es factible revisarlo para integrar algunas de estos aspectos para lograr economías, eventualmente economías de escala. Y sí, es importante.
La mayoría de los presupuestos se concentran en instituciones como el servicio mismo de la deuda, la Caja Costarricense del Seguro Social, el ICE, el INS, el Banco Nacional, el Poder Judicial, ¿verdad? Son los presupuestos más grandes y sobre los cuales se han hecho observaciones respecto a su contenido. De hecho, siempre hablando en macro, vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos para hablar sobre la composición presupuestaria, es decir, del monto total de estos 22,1 billones de colones, cuánto se gasta en salarios, cuánto se gasta en materiales y suministros, por ejemplo, y ahí vamos a ir disgregando lo que decía Isel. Hay solo 10 instituciones que asumen o que absorben el 67% del presupuesto nacional. ¿Cómo se gasta? Con eficacia, con eficiencia. Bueno, eso es una de las quejas de la Contraloría General de la República. 2:40, vamos a una pausa. Dice Padrino Piegrande en Twitter: si Costa Rica fuera una familia, ni una garrotera le prestaría dinero. Son las 2:40, vamos a la pausa, regresamos. Esto es Matices. Son las 2:44 en la tarde. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy estamos analizando valga la repetición de palabras, el análisis del presupuesto que hace la Contraloría General de la República. Un punto importante que no hemos dejado de subrayar esta tarde, Matices, es que el presupuesto que se aprobó en la Asamblea Legislativa, que a mí me alegra muchísimo que sea el que más discusión generó en los últimos años, eso es solo 8 billones de los 22 billones de colones del presupuesto. El resto pasa por la Contraloría y nadie públicamente intenta pasarle tijera, digamos, como pasó con el presupuesto nacional. Decíamos que en el presupuesto de la República, que son 22 billones de colones, resulta que viene distribuido por la composición del gasto, es decir, en qué se invierte esa plata. El 25% del presupuesto nacional se invierte en salarios. Más o menos, eso es una cifra de don Federico Castro, hoy está con nosotros, gerente del área de servicios de administración financiera de la Contraloría. Es un monto manejable, es muy alto, depende de la eficiencia que nos den esos salarios. ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, este porcentaje es a nivel global de los presupuestos públicos. Sin embargo, no es digamos similar en todos los sectores. Básicamente, si nosotros observamos, en los gobiernos locales la partida de remuneraciones representa el 45% de los presupuestos. En el caso de las instituciones descentralizadas no empresariales, como es el caso de la Caja, de Limas, de esta naturaleza, el porcentaje es cercano al 40%, y en el caso del gobierno central un 29%. Estas remuneraciones son considerables y lo que se ha llamado la atención es el crecimiento, ¿verdad?, que ha venido mostrando en los últimos años, es que está por encima de lo que crece la economía o lo que crece la inflación. Esto, lo que nos llama la atención es que estos crecimientos no están acordes con lo que podría ser estos factores, y por lo tanto lleva a crecimientos muy altos que no están ni siquiera en concordancia con lo que crecen los ingresos. ¿Contratamos más o le pagamos mejor de lo que el crecimiento económico nos permite? Se dan las dos situaciones. En unos sectores las remuneraciones están constituidas por los salarios base, digamos, y los incentivos. Y en estos casos los incentivos crecen a velocidades mucho mayores que lo que crecen ingresos o lo que crece en la economía o lo que crece en la inflación, y eso constituye realmente un problema serio. Las remuneraciones son uno de los principales disparadores del gasto. De hecho, hoy en día los incentivos salariales son mayores en monto que las remuneraciones básicas, ¿verdad? ¿De verdad? En general. El monto sí es mayor en incentivos que las remuneraciones básicas.
Y ¿Cuál es el sector que dispara esto? Perdón, ¿no, Federico? ¿Es el gobierno central? ¿Cuál es el que dispara ese promedio? Bueno, los incentivos se reflejan en mayor grado en el gobierno central, en las instituciones descentralizadas no empresariales y en los gobiernos locales. Básicamente, lo que se ha señalado respecto a esta problemática es que es necesario, porque hay una gran diversidad de regímenes de salarios y una gran dispersidad de incentivos salariales de todo tipo dependiendo de la institución. Entonces, ahí lo que es necesario es hacer una regulación en materia de empleo público, ¿verdad?, que pueda regular estos aspectos, al menos en principio para las personas nuevas que entran a la función pública, ¿verdad? Esto es un proyecto o una iniciativa que se ha venido señalando ya desde hace algún tiempo, pero todavía no se ha materializado. También hay una iniciativa muy importante ahora del gobierno que está revisando las convenciones colectivas, la negociación de las convenciones colectivas, para tratar de racionalizar los gastos o incentivos de todo tipo que se generan en estas convenciones. Esto consideramos que es una medida muy prudente. De hecho, la Contraloría General también en diferentes ocasiones ha interpuesto recursos de inconstitucionalidad cuando, por ejemplo, en materia de las cesantías se reconocen en forma ilimitada una gran cantidad de años, ¿verdad? De manera que es necesario revisar la dispersión y diversidad de regímenes y las asimetrías que hay en remuneraciones para efectos de que este asunto sea ajustado. Don Federico, quisiera detenerme en un punto que usted dijo, y es que en ocasiones, bueno, no en ocasiones, hoy por hoy los incentivos son más altos que los salarios en el presupuesto nacional, y de alguna manera esto debería llamar la atención, ¿no?, de cómo conformamos nosotros el presupuesto nacional, de dónde estamos pagando los incentivos, la desigualdad en las remuneraciones salariales entre puestos que son iguales en dos instituciones distintas. Yo me imagino que la Contraloría también sigue reiterando este llamado. Sí, como ejemplo yo quisiera rescatar la misma experiencia de la Contraloría General, que asumió desde hace ya varios años lo que se denomina el salario único. Estos salarios únicos básicamente establecen una única remuneración, y lo que hemos observado a partir de esa experiencia es que cada vez el salario de la Contraloría va convergiendo a una igualdad entre lo que es el salario base con los incentivos salariales, y va racionalizando el gasto en remuneraciones, ¿verdad? Y esta es una medida que perfectamente podría ser valorada a nivel del sector público, ¿verdad? Por lo menos para las nuevas personas que ingresen a la función, ¿verdad? Esto sería muy, muy importante. La Contraloría lo empezó a hacer desde hace algunos años y ha tenido, digamos, un logro muy significativo en su planilla. ¿Cómo han sido los resultados después de implementar este salario único? Bueno, imagínense ¿positivos? Muy positivos. Imagínense que nosotros hace unos 8 años teníamos una relación casi de 1,9% entre incentivos y salarios base, y hoy estamos cerca del 1,15%, a través de que todos los funcionarios que ingresaron nuevos a la función pública en la Contraloría tienen salario único en vez de salario más incentivos salariales, por ejemplo. ¿Y en ahorro ha significado algún monto? Sí, para el Estado sido significativo. No manejo el dato ahorita, pero perfectamente puede acercarse a varios cientos de millones de colones. Sí. Interesante. Sí, con respecto a las remuneraciones, aquí hay un aspecto muy importante, porque esa misma tendencia hace que aunque en un año no se aumenten los salarios, igual va a aumentar la partida por los mismos incentivos. Sí, eventualmente, digamos, en una institución perfectamente podría no haber un aumento salarial en un año, pero por la anualidad podría tener un aumento que oscila entre el 2, 3 al 6% o 7%. Claro, por eso es que los aumentos en las partidas de remuneraciones son más altas que los ajustes que se hacen ordinarios cada 6 meses. Así es, hay un efecto multiplicador, digamos, del aumento, sí. Don Federico, cuando uno analiza quién absorbe el presupuesto, se encuentra efectivamente 10 títulos. No le puedo decir 10 instituciones porque está el deuda pública ahí metida. La Caja es el primero,
¿verdad? Absorbe, bueno, hay 10 instituciones que absorben el 67%, el restante 33 se divide entre 291 instituciones. La número 1 es la Caja, absorbe el 14% del total del presupuesto. Después sigue la deuda pública con 12% y después sigue el MEP con 3% del total. Sin embargo, la Contraloría hace un señalamiento en el informe, dice que la deuda es más alta este año por una concentración de vencimientos en 2015. Yo le quería pedir que me explicara eso. Sí, la deuda pública del gobierno y del Estado está concentrada tanto en deuda interna como deuda externa. Y conforme se van colocando esa deuda tiene diferentes vencimientos. Hay unos títulos que se colocan a corto plazo, o sea, al plazo de un año. Hay otros que se colocan a mediano plazo, 3, 5 años y así sucesivamente a largo plazo. El gobierno, digamos, ha venido tratando de impulsar una estrategia en donde tratar de minimizar el impacto de los vencimientos, porque en la medida que haya muchos vencimientos en un año, tiene que salir al mercado a captar fondos para pagar esos vencimientos. Entonces eso genera presión sobre las tasas de interés, puede elevar las tasas de interés. Entonces el año 2015 se presentó con esa coyuntura, donde hay una gran cantidad de vencimientos que le generan una gran presión al Estado y al gobierno. El gobierno lo que ha procurado hacer ahorita es canjear o negociar deuda para alargar su vencimiento, es decir, un título que no ha vencido, lo negocian con el título, el que tiene el tenedor del título, para que puedan entregarle otro, ¿verdad? Y que esto permita, digamos, no hacerle frente en este periodo. Eso ha venido incrementándose hasta niveles que el año pasado superaron los 200.000 millones y va a continuar, digamos, en el 2015 y probablemente en el 2016. Es una estrategia válida, pero lo que hay que tener presente es que ahí lo que estamos haciendo es, digamos, alargando el problema, un poco, diría uno, pateando la bola hacia adelante. De momento nos ayuda, pero hay que buscar, en realidad hay que buscar una solución estructural al tema de las finanzas públicas, tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto público. Pero políticamente es de alguna forma un salvatandas, es decir, Randall Rivera es director hoy de Noticia Monumental, entonces yo adquiero una deuda de parte de Noticia Monumental que la va a tener que enfrentar el director que sigue. Entonces, digamos, yo salvo mi momento y sé que la deuda la va a tener que pagar el que sigue. En este caso, el gobierno actual no generó ningún bono de deuda que se venza en 2015, es decir, tienen que reconocer lo que hicieron los gobiernos anteriores, que se la colocaron a vencimiento en 2015 todas juntas, y lo que está intentando hacer, de lo que le entiendo, es irle a decir a alguien, digo, en manera muy burda, a la que le debamos plata, no, espérese, le doy estos bonos no para el 2015, sino que se venzan en 2018, para que me dé chance de no pagarlos ahora. Ese es más o menos el panorama. Esa es la idea, y es válido, digamos, en el corto plazo para disminuir la presión de la colocación de deuda y las tasas de interés, pero en el largo plazo eso, digamos, significa elevar el nivel de la deuda que tiene el país, y bueno, sería válido si se atiende mediante unas medidas estructurales. Por eso es que el 2015 es un año muy importante, ¿verdad?, para tomar decisiones, para ir avanzando en la solución de estos problemas. Si no lo hacemos, cada vez se nos va reduciendo más el espacio. Vea, por ejemplo, que el gobierno, digamos, ha venido encontrando lo que llamaría uno parqueos de la deuda. En un momento decidió colocar deuda interna, eso se agotó porque creó mucha presión. Se entró a colocar deuda externa, eso se agotó porque ya estamos con la cuarta emisión de títulos y ahora vamos con los canjes de deuda, ¿verdad? Y son, digamos, políticas y medidas válidas, pero lo que estamos haciendo es, y lo que necesitamos es encontrar una solución al problema estructural de las finanzas públicas, por la vía del gasto y por la vía del ingreso. De hecho, el informe de la Contraloría trae un párrafo que a mí me impactó. Dice: la cantidad de instituciones y de programas que administran recursos públicos, que en total son 291 y 10, 301 instituciones, dan una señal de alerta respecto al diseño del Estado costarricense. Así es, el Estado con estos presupuestos públicos administra cerca de 800 programas. Esto es mucho y habla mucho del diseño institucional del Estado. Es necesario racionalizar
los programas del Estado, hay que reducir aquellos que resulten innecesarios o que ya hayan cumplido su papel, y es necesario también pensar en integrar esfuerzos para resolver mejor las soluciones. Por ejemplo, hoy en día destinamos una suma muy importante a todo el gasto social, destinamos cerca de un 50% de los presupuestos al gasto social. Sin embargo, no hemos logrado aún disminuir los niveles de pobreza y desigualdad. Porque somos poco eficaces. Sí, y digamos, hemos tenido debilidades o dificultades en tener un registro único de beneficiarios, por ejemplo. Tenemos problemas en filtraciones. Digamos, esas ayudas les llegan a quienes no son las que más las necesitan. Y es necesario medir la calidad de ese gasto con evaluaciones, digamos, más profundas, ¿verdad? Que garanticen que se cumple el fin para los cuales están creadas. Hay otro tema, parte de ese gasto social está destinado a pensiones, sí. ¿Verdad? Las pensiones con cargo al presupuesto nacional, que benefician aproximadamente a unos 60,000 personas, pero hay pensiones que son de lujo, ¿verdad? Que habría que racionalizar. Claro, que antes de entrar al tema del gasto en particular, yo quería nada más para una reflexión salirme un momento de este informe, porque usted nos decía, hay 800 programas distribuidos en 301 instituciones, es decir, somos un estado enorme, en realidad tenemos 301 instituciones. Esto en referencia del área de la región centroamericana, nosotros somos uno de los países que tiene más instituciones o pocas instituciones, don Federico, no sé si usted conoce el dato. Bueno, digamos, básicamente más bien es en relación a nuestro país. 800 programas es mucho, y el volumen del gasto, estamos hablando del 77%, el equivalente al 77% del Producto Interno Bruto. Es una suma importante, y en todo caso lo importante es que esos recursos se utilicen adecuadamente, eficientemente, para atender bien las demandas de los ciudadanos. Vea, por ejemplo, y le cito un caso muy interesante, en las municipalidades, en los presupuestos iniciales se dejaron de incorporar 95.500 millones que pudieron haberse destinado a la atención de necesidades de la ciudadanía. Esto es muy importante y son cosas que hay que ir resolviendo. Hay unos comentarios aquí en Twitter que quisiera leer. Del POAS dice que si el sistema privilegia este mecanismo de salarios e incentivos, es muy complejo modificarlo, y adicionalmente debería existir cierta movilidad porque no todos los puestos se ocupan. También nos dice José Dengo que el problema es que a todo el mundo le dan los incentivos sin importar su desempeño. Eso no tiene ningún sentido. Y ahí le quería preguntar, ¿ha propuesto la Contraloría calificar mejor a los funcionarios para darle los incentivos? Sí, por ejemplo, el último informe de los bancos, ¿verdad?, que se emitió, básicamente hace algunas observaciones muy importantes. La no concordancia de ese sistema de incentivos con los objetivos estratégicos institucionales, la poca calidad de la información para la evaluación, ¿verdad? Casi al punto de que muchas gentes lo ganan sin una verdadera evaluación de los resultados. Entonces, en este sentido, sí, a los bancos se les dio una orden para que ajustaran el sistema de evaluación, de manera que esos incentivos realmente correspondan a resultados y al cumplimiento de objetivos estratégicos. Sí hace falta entonces tener una mejor medición para pagar los incentivos. Sin lugar a dudas. Es necesario mejorar los sistemas de evaluación y vincularlos a los resultados. Y como decía el oyente, el escucha, es muy importante que inclusive se pueda racionalizar los gastos, y si hay programas que no están cumpliendo con su razón de ser, que esto pueda ser evaluado para toma de acciones y de medidas correctivas, ¿verdad? Sí, nos dice también Raúl Ariza en Facebook, nadie cuenta las entidades que se roban millones de colones al país, como por ejemplo las de construcción, las que no pagan impuestos, etcétera. Bueno, ya este es otro tema también que nos menciona nuestro oyente en Facebook, Raúl Ariza. Bueno, ya propiamente en aspectos relevantes sobre el presupuesto de algunas instituciones. Se citan cosas muy importantes de la caja, por ejemplo, en la parte del seguro de enfermedad y maternidad. Principalmente, ¿cuáles son esos principales aspectos que ustedes hacen énfasis durante el presupuesto? Bueno, en este régimen la Contraloría ha venido insistiendo la necesidad de
de que hay una concordancia entre el crecimiento que se tiene en ingresos con el de los gastos, ¿verdad? Y esa brecha poco a poco se ha ido cerrando, pero aún así los gastos continúan siendo mayores a los ingresos. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la administración financiera. También en el caso del régimen de enfermedad y maternidad, las remuneraciones siguen contemplando un porcentaje muy significativo de los ingresos. Y esto es un volumen o un porcentaje que hay que cuidar año a año, porque cada vez viene siendo más alto el porcentaje que representan las remuneraciones de los ingresos, y eso es un indicador muy importante. Sí es de destacar que hay en el presupuesto recursos de un préstamo del BESIE por 16.000 millones que están destinados a atender obras, atención de necesidades en obra en este régimen. Por ejemplo, hay recursos previstos para la torre del Hospital Calderón Guardia, para la torre del Hospital de la Anexión, para el hospital de Monseñor Sanabria en Punta Arenas, que es un hospital muy importante, que tuvo problemas a raíz del sismo. Y también los hay para mejorar aspectos que resultan muy importantes, como el sistema único digital, ¿verdad? Que es un expediente para los asegurados, ¿verdad? Para su récord. Sí, que a mí me llama la atención en dos puntos lo que tocaba Isel. En embarazo y maternidad, que hay que recordar que la Caja administra, por lo menos en términos generales, dos regímenes: el de seguro de embarazo y maternidad, que es cuando enfermedad y maternidad, perdón, que es cuando todos vamos y nos ven los doctores en Ocebais, y ese es ese seguro. Y el otro es invalidez, vejez y muerte, que es pensiones, que ahorita vamos a pasar sobre ese tema. Pero en enfermedad y maternidad dice el informe que se alcanzó, vamos a ver, 8.8%, cayó 8.8% lo recaudado, aquí lo tengo, 8.8% las contribuciones sociales en relación al 2014, que esto es lo más bajo en 6 años. Este 8.8% es lo que Alexander, yo, Isel y usted, don Federico, le aportamos a la caja cuando nos pagan, que vienen en la orden patronal. Es decir, ese ingreso del cual consigue la caja para financiar todas las citas que tienen que ver con enfermedad y maternidad, cayeron las contribuciones. Hay dos factores principalmente. Uno, que está asociado a que cuando este presupuesto se hizo, todavía no estaba determinado, digamos, las cifras finales del 2014, entonces la incorporación de recursos para el 2015 tuvo un poco esa limitación. Pero también hay que tener en cuenta que el país, digamos, está teniendo todavía un crecimiento moderado, ¿verdad? Hay problemas importantes todavía de empleo, y eso termina afectando también, digamos, las contribuciones sociales que alimentan el régimen, ¿verdad? Entre menos gente trabaja, menos gente aporta. Menos contribuciones al régimen, sí, menos ingresos, así es. Y lo otro que le iba a preguntar respecto a este tema es que en el de las pensiones, y quería por favor que me lo aclarara, dice la Contraloría: los regímenes especiales con cargo al presupuesto nacional representan 0.77 de lo que la caja gasta en atención de toda la fuerza laboral. Es decir, esto nos ilustra el enorme peso que tienen las pensiones, incluidas las de lujo, cargadas al presupuesto nacional, y el resto de los mortales costarricenses. Así es, el régimen regímenes con cargo al presupuesto tienen un total de beneficiarios que llegan a alrededor de 60.000 personas, mientras el de la Caja Costarricense de Seguro Social puede llegar a un monto cercano a las 200.000 personas. Y sin embargo, las condiciones de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto son condiciones un tanto mejores, o mucho mejores. Sí, un tanto no, son bastante mejores que las que la Caja Costarricense. Inclusive hay unas pensiones que son de lujo, ¿verdad? Son pensiones muy altas, que no han podido, digamos, resolverse el problema que representan por los incrementos que tienen. En términos meramente cuantitativos, con datos fríos, 60.000 pensiones beneficiarios del régimen, del presupuesto nacional, cargados al presupuesto nacional, son 789.000 millones de colones. Así es. Y la atención integral de personas de la caja son 1.023, es decir, casi es
Es casi lo mismo. Uno, así es. Casi 1 a 1, pero uno atiende a 60.000 y el otro a 200.000. Así es. El país tiene que llegar a lograr una convergencia entre los regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto, ¿verdad?, con respecto a los que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social. Y el gobierno, digamos, ha venido señalando la necesidad de hacer eso precisamente. Hablemos, don Federico, de Recope, porque históricamente ha presentado Recope bajos niveles de ejecución en los programas que han sido de inversión, ¿verdad? La refinadora costarricense de petróleo, y justamente también se ve en el presupuesto de 2014. Así es, en el año 2014 se logró una ejecución, históricamente ha sido más bajas, pero en el 2014 aumentó y se logró un 69%, sin embargo está por debajo del porcentaje previsto, que era un 85%. Ahí hay inversiones para lo que son ampliación de la capacidad de almacenamiento, mejoramiento de las facilidades portuarias y refinería, mejoramiento de oleoducto y planteles, maquinaria y equipo operacional y de apoyo. El problema era muy importante en Recope, e inclusive crearon un comité para atender esta problemática. Sin embargo, ellos también a veces enfrentan situaciones de límites que impone la autoridad presupuestaria, que podría llegar a ser un contrasentido, sobre todo si la necesidad es muy importante, ¿verdad? Sí, en el tema de Recope el presupuesto es 9% más en 2015 que en 2014, aunque debe ser un poco complicado trabajar en Recope porque imagínese a la hora de proyectar sus ingresos, ¿verdad? Usted proyecta respecto al precio internacional y resulta que hoy el precio internacional del petróleo nadie se lo imaginaba a cómo está hoy. Es muy complicado y creo que el informe lo señala. Sí, de hecho reconoce que hay una dificultad, digamos, en variables como esas. Lo importante es que las instituciones pueden realizar, ¿verdad?, ajustes durante el año, sea por vía de presupuestos extraordinarios o modificaciones internas, ¿verdad?, que pueden ajustar su presupuesto a la realidad que van teniendo día a día, ¿verdad? Bueno, otra de las instituciones que se resalta aquí es el ICE. Dice que para el 2015 asciende a más de 1 billón de colones, generando en 3 fuentes provenientes de ingresos corrientes, que es la principal, el financiamiento, y también asciende un monto de 360.000 millones de colones. Pero caen los ingresos, que a mí me llamó la atención. Caen los ingresos, sí, pero la suma asciende en cuanto a presupuesto un 2% con respecto al año anterior. Sí, el presupuesto del ICE presentó una particularidad porque el año pasado se trasladó o se hizo una venta de los activos que ellos estaban construyendo en Reventazón a un fideicomiso que fue creado también para esos efectos, y entonces eso finalmente influye en la cantidad de recursos que están disponibles en el 2015, por eso hay una caída del 7%. Esto no tiene que ver, para eliminar cualquier mito, ruido, esto no tiene que ver con servicios en competencia, no tiene que ver con pérdida de clientes, no tiene nada que ver con eso, es con un mero manejo administrativo de sus activos. Bueno, en parte tiene que ver con eso, y podría hacer que, digamos, los negocios comerciales en algunos rubros pueda hacer que tengan también impacto, sí. Pero en este caso estamos apuntando principalmente a un efecto de unos ingresos que no van a tener ellos, que tuvieron en el 2014 y no van a tener en el 2015. Lo que sí es importante en el ICE es la cantidad, digamos, de recursos que están destinados a inversiones. Sí. Hay proyectos importantísimos para el país. Está el de Reventazón, está el de Pailas, está el proyecto hidroeléctrico de Cachí, el de Río Macho. Son inversiones muy muy importantes para el país y afortunadamente el ICE ha sido, digamos, en la ejecución de proyectos de inversión lleva una alta rigurosidad, pero es un tema siempre de cuidado para una institución como el ICE, ¿verdad? Pasemos ahora al INS y después vamos a la pausa y regresamos con nosotros. Pero el INS a mí me llama la atención. Hay un punto que llama la atención, la improbación. Claro, ahí va a caer, Alex. De las cuentas especiales. Lo que pasa es que vieras, en el resumen dice cuentas especiales, pero cuando usted se mete el informe completo, resulta que parte de esas cuentas especiales tenía que ver con un aumento a las partes gerenciales. Sí, bueno, ese es un aumento que no prosperó porque, digamos, no correspondía, pero sí, efectivamente, la mayor improbación tiene que ver con una improbación de 215.000 millones que estaban destinados a cuentas
sin asignación presupuestaria. Es un monto muy grande y nosotros lo que percibimos es una desvinculación entre el plan y el presupuesto en la medida en que esos recursos no están incorporados ya con una asignación específica en el presupuesto, ¿verdad? Y por esa razón se imprueban. Perdone, no sé si lo tiene a mano, pero el tema del aumento, que tiene que ver también, digamos, que se ve afectado con la improbación. O hagamos una cosa, vamos a la pausa, son las 3:12 y regresamos para hablar de la improbación en parte del presupuesto del Instituto Nacional de Seguridad. Y nos están preguntando también de la improbación de la municipalidad de Punta Arenas. Bueno, sí, fue improbación en Punta Arenas. En Punta Arenas fue que no presentó el presupuesto. No presentó. Nos están preguntando la situación. Nada más fue eso, que no mandó el presupuesto, que lo aprobaran. ¿Y qué sucede? Bueno, ya venimos a conocer qué es lo que sucede en estos casos. 3:13. Ahí lo que vamos a decir es cuál es la consecuencia de eso. Vamos a ver, 3:13. Estamos en Matices, ya volvemos. Son las 3:16, estamos en Matices, en el análisis ni que nosotros lo analizáramos. Estamos en el análisis que hizo la Contraloría General sobre el presupuesto. Antes de la pausa yo dije que se habían improbado en el INS una suma por ajuste salarial a presidente ejecutivo, gerente y subgerente. No fue en el INS, fue en Recope, me equivoqué de página yo. Sí, lo del INS fueron las cuentas especiales. Sí. Entonces, no es del INS este aumento que se estaba previendo para el presidente ejecutivo, gerente y subgerente, sino para el Recope, que fueron rechazados por la Contraloría. Ahora sí, Alex, al INS. Sí, don Federico, quería entrar en este tema del INS porque me llamó la atención esta improbación de la cuenta especial que representaba un 19%, 215 mil millones de colones del monto total del presupuesto. ¿Por qué es que la Contraloría decide improbar esta cuenta? Bueno, la Contraloría considera que cuando hay una inclusión de montos muy significativos, como es este caso, en sumas que todavía no tienen una asignación específica de gasto, procede a la improbación precisamente para que sea en un proceso posterior que venga a incorporarse esas sumas con la asignación respectiva. Esto porque nos parece que aprobar el presupuesto así genera una desvinculación entre los planes de la entidad y el presupuesto respectivo. Habrían 215 mil millones, un 19% que no tendrían una asignación específica de gasto, y eso la Contraloría quiere más bien llevar a las instituciones a racionalizar esos gastos mediante la improbación de esas partidas. Y ahora que preguntarle al INS qué le habrá motivado incluir prácticamente el 20% de su presupuesto en cuentas especiales, porque me imagino que es el análisis que hace la Contraloría, que si fuera para algo específico se incluiría la partida. Sí, correcto. Si estuvieran destinados a una finalidad incorporada al presupuesto, la Contraloría analizaría pues ese tema, pero al estar sin asignación presupuestaria, la Contraloría adoptó, no solo en el caso del INS, sino en muchas otras instituciones, que debían improbarse esas partidas. Sí, ¿qué pasa cuando ustedes imprueban? Que era la otra pregunta. La Municipalidad de Punta Arenas no presenta el presupuesto. Es increíble, pero bueno, no lo presenta. Entonces rige el del año pasado. Y la de San Ramón... San Ramón fue improbado. Una improbación, sí. Lo improbaron. Sí, en el caso de la Municipalidad de Punta Arenas, que no presentó presupuesto, eso está dispuesto, ya establecido lo que corresponde en el Código Municipal, y básicamente lo que ocurriría es que rige el presupuesto definitivo del año anterior, exceptuándole aquellas partidas que no resulten aplicables para el año 2015. ¿Verdad? Generalmente es un presupuesto menor que el que se está presentando en esta oportunidad. Además, se hace una valoración, ¿verdad?, de esta situación para eventuales responsabilidades, ¿verdad? ¿Qué lleva a una institución a no presentar el presupuesto, Federico? Bueno, a veces ocurre que digamos, no logran el acuerdo interno para aprobar ese presupuesto, o tienen dificultades, alguna dificultad especial para elaborarlo, ¿verdad? En las municipalidades muchas veces ocurre que hay digamos, cuestiones internas entre diferentes personas o grupos, ¿verdad? ¿El INBU? En el caso del INBU, básicamente se imprueba su presupuesto porque una partida que iba a estar incorporada al presupuesto nacional para financiar remuneraciones y servicios no fue finalmente aprobada, y entonces al no estar aprobada,
el instituto no tenía esos recursos para su financiamiento y por lo tanto entonces el presupuesto se imprueba. Esto implica igual para el limbo que rija el del año anterior, que es muchísimo menor, y los obliga a presentar un presupuesto extraordinario posteriormente, una vez que cuenten con la transferencia aprobada en el presupuesto de la República, ¿verdad? El caso del limbo, la Contraloría ha venido llamando la atención sobre las deficiencias de su situación financiera, ¿verdad? Ha habido falta de información veraz y confiable sobre su situación financiera, ha habido, digamos, se han tomado recursos para financiar gastos administrativos o costos administrativos que están destinados al régimen de ahorro y préstamo del INBU, etcétera, y entonces se ha venido llamando la atención sobre este tema. Cuando ya vamos viendo institución por institución, a mí fue algo que me llamó la atención. Dentro de las 10 instituciones o títulos que absorben el 67%, no está el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y me llama la atención, bueno, por la importancia y la connotación que tiene este sector en específico, y que el presupuesto inicial, bueno, más bien decrece nominalmente un 13.2%. Así es, bueno, el MOP tiene un presupuesto superior a los 300.000 millones y junto con sus órganos adscritos llega más o menos a 550.000 millones de colones. Y efectivamente ha habido, digamos, circunstancias que lo han afectado. En algún momento uno de los recursos que recibe son del impuesto único a los combustibles y ese ingreso cayó un tanto, entonces recibe menos recursos. Tal vez en el caso del MOP y sus órganos adscritos, una situación muy importante sobre la cual llama la atención la Contraloría es que se hace un ejercicio de aquellas partidas que están destinadas a la obra pública, y lo que se encuentra es que el porcentaje de ejecución de esas partidas es muy bajo. Eso ubica entonces que la inversión en obras de infraestructura, con los recursos que se ejecutan, alcanza apenas un porcentaje que no supera ni el 1% del PIB, cuando en Costa Rica se requiere una inversión superior al 3% anual ¿verdad? Entonces es una lástima que teniendo recursos no se ejecuten por diferentes razones, no se ejecuten oportunamente. Y este es un tema muy importante. El programa económico del año 2015 le hace una apuesta muy importante, dado, digamos, el moderado crecimiento que se está teniendo en la economía internacional, le hace una apuesta a la infraestructura. De hecho, señala que la infraestructura y la demanda interna del país va a crecer un 7.3%, y eso se lo apuesta a la infraestructura. Y en esto el país tiene que hacer un gran esfuerzo para ejecutar obra. Proyectos tiene recursos importantes provenientes de créditos externos y otros recursos que no se están ejecutando en el monto y en la velocidad que ocupa el país. Sí, porque es algo que llama la atención particularmente, porque sí también, de hecho ustedes citan al plan macroeconómico del Banco Central, y ellos, parte de las expectativas de crecimiento citan por eso, por la falta de infraestructura y de obra pública. Por eso llama mucho la atención este punto particular. Sí, ahorita hay un esfuerzo, se están reuniendo nuevamente a las órganos ejecutores de créditos externos para disponer acciones que permitan agilizar la ejecución de recursos provenientes de empréstitos, ¿verdad? Eso es una de las medidas que se están adoptando y que realmente constituye un desafío para el país. Hay algunos elementos, viendo el análisis en general, que no quiero que se escapen, y ya nos quedan pocos minutos. Pero, por ejemplo, dice el análisis, en el 2015 hay un gasto de 13,2% más que en 2014 en dietas, servicios de gestión, apoyo, publicidad y propaganda y alquileres. Entonces, que son 241.000 millones de colones. Dice, hay un crecimiento de 18% en alquileres. ¿Quiénes son los que crecen más? La Universidad de Costa Rica con 80% y el Banco Nacional con 34%, don Federico. Sí, en el caso de la Universidad de Costa Rica, ellos tienen alquileres importantes. Ahora que cuentan con el préstamo del Banco Mundial para infraestructura, ellos esperan ir, digamos, evolucionando a eliminar alquileres y a edificios propios con la inversión de esos recursos, por ejemplo. Las dietas, la Asamblea Legislativa absorbe el 20% de lo presupuestado en dietas. Eso se convierte en 2.100 millones de colones. Bueno, eso es por la misma naturaleza, ¿verdad?, de la Asamblea Legislativa.
y sí, es un monto importante, ¿verdad? Es mucha plata. Propaganda y publicidad, 5 instituciones financieras y no financieras lo absorben, y el ICT. Sí, digamos en el caso de los bancos públicos, por ejemplo, que tienen un rubro importante ahí, mucho está asociado a su giro de negocio, ¿verdad? De manera que ahí lo que es importante es que los jerarcas puedan, digamos, profundizar sobre estos gastos y racionalizarlos, ¿verdad? Un tema muy importante del informe, creo yo, que es el tema de los ingresos, ¿verdad? Y lo que mencionaban ustedes al principio, en el sentido de que los ingresos del gobierno, digamos, tienen una estabilidad, un estancamiento alrededor del 14% del PIB. Es necesario revisar, aumentar la recaudación fiscal, combatir la evasión fiscal, revisar las exoneraciones, en el cual hemos visto informaciones recientes que buscan. Y es necesario revisar nuestro sistema tributario para hacerlo más justo, más equitativo y más progresivo, ¿verdad? Hay legislaciones que nosotros tenemos muy viejas y la economía, por ejemplo, ha evolucionado, se ha convertido a una economía de servicios, y eso no lo estamos considerando en nuestro sistema, adecuadamente en nuestro sistema tributario. Don Federico, y nada más, yo por lo menos por mi parte quería terminar con lo que a mí me llamó mucho la atención. El PANI pasó en actividades protocolarias y sociales de 487 millones en 2014 a 988 millones en 2015, es decir, duplicó la cantidad de plata destinada a actividades protocolarias y sociales. Entiendo que a la misma Contraloría le extraña y le pregunta al PANI, hey, ¿dónde va a gastar? ¿Dónde va a gastar el doble en actividades protocolarias? Así es, en este caso, bueno, se solicita la información respectiva al PANI, y en todo caso es una provisión de recursos que la Contraloría le realiza un seguimiento, digamos, a través de todo el año, ¿verdad?, en su ejecución presupuestaria. Claro, vea la respuesta. Es para formular o sirve para la formulación de actividades proyectadas a la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia. Bueno, a mí me deja ahí una incógnita. Hay un punto y nos quedan pocos minutos, don Federico, que es sobre el FODESAF, el Fondo de Desarrollo, ¿verdad?, y Asignaciones Familiares. El presupuesto es de 529 mil millones de colones, pero insiste la Contraloría que es importante mejorar la canalización de recursos. Es algo que ha dicho el Estado de la Nación también, porque se muestra preocupada por las debilidades que históricamente se han demostrado en cuanto a la atención de la pobreza, ¿verdad? Tenemos los programas Avancemos, la Caja, el Ministerio de Trabajo, las juntas de educación, pero ustedes llaman a articular mejor el fenómeno de la pobreza. Así es, el último año, el 2014, el nivel de pobreza llegó a un 22,4%, eso significaban más de 300,000 personas en nivel de pobreza y 90 y resto mil de personas en pobreza extrema. La desigualdad, el nivel de desigualdad en ingresos, si bien mejoró un poquito en el 2014, se ha aumentado en las zonas rurales. Y bueno, hay medidas que se han venido adoptando o que se quieren adoptar, como reforzar el sistema único de beneficiarios. Se están haciendo unos mapas de niveles de pobreza. Hay un estudio reciente también que ha divulgado la Universidad de Costa Rica, y yo creo que todos esos esfuerzos son muy importantes porque seguimos teniendo un problema muy significativo a nivel de los indicadores de pobreza y desigualdad, ¿verdad? Y las cantidades que se invierten son muy, muy importantes, básicamente. Don Federico, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Matices. Muchas gracias, y ojalá que el 2015 sea un año de decisiones y acciones, porque el país lo necesita. Hay que tomarse en serio las calificaciones de riesgo que han emitido los organismos internacionales. Eso esperamos todos. Sobre las recomendaciones, vamos a ver qué van a hacer. Sí, y eso esperamos todos, estoy muy seguro. Gracias, todo muy interesante el programa, don Federico, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Alex y Cel. De última hora les contamos que la Asamblea Legislativa, por 54 diputados, ha aprobado la comparecencia del ministro de Trabajo, Víctor Morales, en el plenario, y esto sería una interpelación en el plenario. Sí, muy bien, Alex. Gracias. Las comparecencias son en las comisiones legislativas. Sí, interpelarán al ministro de Trabajo, Víctor Morales,
en plenario. Eso es un detalle técnico, poco a poco vamos aprendiendo. Y aprenden nuestros oyentes. Los ministros comparecen en comisión, los ministros son interpelados en plenario. O también van a audiencias, a comisión, ¿verdad? Pero las interpelan en plenario. Exactamente. Gracias, 3:29. Vamos a una pausa y... vamos a una pausa, no, ya nos vamos. Sigue así la cosa. Oro y grana, pelando el ojo, la tercera emisión de Noticia Monumental a las 7, la repetición de Matices a las 8 de la noche en Canal 2. Feliz tarde.